de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, vamos a informar el proceso legislativo para aprobar la Ley General de Aguas que hemos trabajado desde hace 2 años y que el pasado miércoles 18 de este mes, en la sesión que tuvimos, la comisión, por mayoría más bien por consenso, asistiendo 20 diputadas y diputados presencial, 4 por vía Zoom, aprobamos dictaminar para el día 2 de diciembre la Ley General de Aguas. El día de hoy les hemos entregado a las diputadas y diputados el documento del proyecto de dictamen para que sea analizado, revisado, si hay alguna propuesta, alguna modificación, alguna ampliación, algo que modificar. Están en la libertad los 33 diputadas y diputados de esta comisión para hacer las observaciones correspondientes y hacérnoslas llegar a la comisión a la Secretaría Técnica de esta comisión. Vamos a dictaminar este proyecto de la Ley General de Aguas en base a lo que establece el párrafo 6º del artículo 4º constitucional, que es la reglamentación de ese artículo en base al derecho humano al agua y al saneamiento. Y además, lo que se establece en el transitorio tercero, donde se mandata al Congreso de la Unión para que máximo en 1 año se elaborara esa Ley General de Aguas y que estamos en desacato desde el 2013. En ese sentido, vamos a proceder a dictaminar y entendemos que inicialmente planeamos hacer un proyecto más amplio, pero por los tiempos que se nos acaba este periodo legislativo y en general esta legislatura, por dificultad de la situación económica en que se vive en el país y que vive nuestro gobierno federal, y por todavía no tener todos los consensos adecuados para ese proyecto más ambicioso que era hacer una ley general que reglamentara al 4º constitucional y lo que corresponde al 27 constitucional. Hemos decidido nada más acatar ese mandato, que es donde todo mundo consensamos sobre el derecho humano al agua y al saneamiento. Y en ese sentido estamos trabajando consensadamente dentro de la comisión y hemos invitado a los promoventes de las 4 iniciativas que nos llegaron a nuestra comisión seguir trabajando, y este documento del dictamen es salido de las 4 iniciativas que llegaron a nuestra comisión y que se hizo uno solo por medio de un grupo redactor de los promoventes de esas 4 iniciativas. Es un resultado de muchos ciudadanos, un trabajo de campo, un trabajo de la comisión y un trabajo de todas las organizaciones sociales, cámaras empresariales, usuarios de riego, organismos operadores de agua potable, pueblos originarios y todo aquel ciudadano que le ha interesado participar en este trabajo. Aquí está reflejado lo que nos manifestaron en todo ese trabajo de campo de 35 foros realizados en cada uno de los estados. Si algún diputado desea participar, pues adelante. Buenas tardes, agradecer a todos los medios de comunicación.
Efectivamente hay un acuerdo mayoritario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para que únicamente podamos tener en cuenta el derecho humano al agua y al propio saneamiento en todo el país. Yo quiero comentar que a nombre del Grupo Parlamentario del PRI respaldamos esta iniciativa. Efectivamente, ya lo dijo el presidente de esta comisión, se hicieron cerca de 35 foros a nivel estatal, se recogieron propuestas, se recogieron iniciativas, se recogieron cuestiones que viven los productores rurales, los ganaderos, la propia iniciativa privada, los comerciantes, y hoy únicamente lo que vamos a hacer es apegarnos al artículo 4, viendo el tema del derecho humano al agua potable y al saneamiento en todo el país. Yo quiero comentarles que efectivamente falta hacer una modificación a la Ley General de Aguas. Eso vamos a ver si en el próximo periodo, en el último periodo de sesiones de esta legislatura, podemos realizar algo más. Hoy nos toca el tema de cómo hacerle llegar el agua potable a las comunidades indígenas de todo el país, cómo mejorar el drenaje en las ciudades y cómo tratar de rehabilitar algunas plantas tratadoras de aguas residuales que no están funcionando, o cómo municipios que hoy no las cuentan puedan recibir los recursos económicos para que podamos implementar esta acción para poder tener agua que pueda ser utilizada en otras labores. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, respaldamos esta iniciativa, vamos a trabajar fuertemente en estos días para que antes de que termine este periodo la podamos presentar al Pleno y sea una nueva ley de aguas. Única y exclusivamente lo que vamos a manejar es el tema del derecho humano al agua y al saneamiento. Es cuanto. Muy buenas tardes, respaldando totalmente el dictamen de esta comisión, que es por mandato constitucional hacer modificaciones para beneficio de quienes hacen uso del mismo recurso, es el derecho humano al agua y al saneamiento. Le decimos al sector productivo, al sector social, a los organismos operadores y a la ciudad en general, que en ningún momento vamos a afectar lo que viene marcado en la ley vigente de aguas nacionales. Lo que queremos es cumplir con el mandato, siempre y cuando sea para bien, y en lo demás, como bien dicen aquí, más adelante estaremos legislando. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todos los medios de comunicación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Coincidimos plenamente con la visión de la comisión y de su presidente, el diputado Feliciano Flores, que propone avanzar en un proyecto de dictamen de Ley General de Aguas Reglamentarias del párrafo 6 del artículo 4 de la Constitución, toda vez que con esta ley se logran los dos objetivos principales: cumplir con el mandato constitucional del legislador en 2012 para reglamentar el derecho humano al agua y al saneamiento, incluyendo también el alcantarillado para uso personal y doméstico, estableciendo un marco institucional y administrativo que permitirá cumplir de manera efectiva, eficaz y eficiente con todos los criterios establecidos en la materia a nivel internacional. En consecuencia, atender al compromiso internacional de México, este es el segundo objetivo, de trabajar de manera decidida en el logro del párrafo 6 de desarrollo sustentable y de otros objetivos asociados, como puede ser dar fin a la pobreza y acabar con las desigualdades. Este proyecto de dictamen que estamos compartiendo hoy lo estaremos revisando para contribuir con nuestras consideraciones técnicas. Queremos también que nuestra propuesta sea una quinta propuesta, que sea un texto que no genere sobreregulaciones y se apegue a lo mandado por la Constitución. Nos gusta mucho que no se abrogue la Ley de Aguas Nacionales, sino que esta sea una ley reglamentaria para poder cumplir los objetivos que ya cité. Estamos seguros que es momento de construir un marco jurídico integrado donde estemos todas las fuerzas políticas, porque así nos lo exige la sociedad. Estamos comprometidos prioritariamente con dar acceso al agua y al saneamiento a los más de 10 millones de personas que viven en pobreza extrema en nuestro país y que justamente se ubican lejos de los sistemas de agua potable modernos. Estamos comprometidos en enfocar los esfuerzos nacionales en zonas de alta marginación y que históricamente se encuentran principalmente en los estados del sur-sureste, en localidades pequeñas de menos de 500 personas. Reiteramos
nuestro compromiso en el grupo del Partido Acción Nacional de buscar coincidencias en beneficio de México. No solamente es estar con el no por el no, queremos consensos. Yo felicito a esta comisión porque hemos llegado a una solución, porque estamos por el sí. El problema de los proyectos anteriores es que ninguna de las iniciativas presentadas pues cumplía con la Constitución para tener una ley general de aguas como ya lo externaron. Es necesario más tiempo, es necesario más trabajo, entonces ahorita exclusivamente nos vamos al artículo 4 constitucional, porque estamos extralimitados en el objeto de la ley que se estaban promoviendo a legislar el derecho humano al agua y al saneamiento, pero había impactos regulatorios serios en el régimen jurídico del agua en México que van en contra de la certeza jurídica, por lo cual yo le digo a los concesionarios y a los asignatarios que en este momento cuenten con la seguridad jurídica para seguir trabajando por el bien de México. El proyecto que presentamos no promovía una iniciativa cosmética, sino todo lo contrario. Se pretendía, al igual que en este momento lo hace la Comisión, generar un andamiaje jurídico sólido para sustentar un modelo innovador con un profundo sentido de la responsabilidad social que tiene el Estado mexicano. Buscaremos que este nuevo dictamen se enriquezca con la propuesta que hicimos a fin de asegurar que estamos todos en el mismo marco jurídico y que vamos por el México que todos queremos. Debemos fomentar la participación pública, como bien lo dijo el presidente, en los foros y respetar lo que la ciudadanía exigió en los foros. Más que una ley sobre la limitada, quería una ley que se aplicara, porque la Ley de Aguas Nacionales del 92 trae la participación ciudadana de la fuente de abastecimiento a la parcela, que era la gran corrupción de la antigua Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Inclusive, es importante reconocer que esta nueva Ley General de Derecho Humano al Agua y Saneamiento debe considerar los decretos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expedido durante la pandemia para evitar que mexicano alguno se quede sin agua y menos que en una crisis sanitaria y de saneamiento como la que estamos viviendo. Queremos ayudarle al presidente. Es imperativo que este proyecto sea analizado con seriedad, evite ser descalificado por los intereses particulares y de grupo, que bajo otra bandera de participación social buscan mover agendas particulares. Estamos seguros que podemos trabajar dentro del diálogo parlamentario y hoy más que nunca debemos trabajar en base al interés nacional. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a los medios la oportunidad de manifestar a título personal como miembro de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento, la opinión de un servidor como integrante de la misma. Efectivamente, mis compañeros diputados creo que ya han sido muy extensos en el tema, pero dejar bien en claro que esta comisión no va a dictaminar un tema que no sea el consenso de todos los compañeros diputados. Estaremos pendientes todos para la convocatoria del día 2 de diciembre, donde este proyecto que ahorita se está presentando se va a analizar en forma y tiempo para poder dictaminar seria y respetuosamente, y se va a respetar la opinión de todos los compañeros integrantes de la comisión y de las instituciones que quieran aportar de aquí al 2 de diciembre lo que a ellos a su juicio es lo mejor para que lo que necesitamos de esta nueva ley, para que México sea el que se beneficie y no nada más algunos sectores como se había hecho anteriormente. Entonces vamos a respetar la opinión. Este es un proyecto nada más que hoy presenta nuestro presidente de la comisión. ¿Por qué? Porque ya lo externó él, los tiempos nos están ganando, pero también es importante saber que si no se dan los tiempos para efectuar una ley como debe de ser, que verdaderamente sirva para el país, no se podrá dar en este tiempo. Pero si se dictamina por todos los de la comisión y llegamos a un acuerdo de mayoría, pues haremos lo que la mayoría dictamine el día 2 de diciembre. Eso era nomás mi participación, para que no se piense que esta comisión está haciendo las cosas de una manera
que no es la que se debe de hacer. Se hizo mucho trabajo a nivel nacional. Coahuila fue uno de los estados que participó fuertemente también al trabajo que el presidente vino haciendo en todo este largo tiempo para que verdaderamente se estructurara una ley de aguas como debería de ser. Sin embargo, bueno, pues aquí estamos llegando al final, pero seremos respetuosos al final de lo que la comisión y la mayoría dictamine. Si tenemos que avanzar, avanzaremos. Si tenemos que esperar, esperaremos. Es cuanto. Pues nada más preguntar si hay alguna pregunta, de lo contrario daríamos por terminada. Gracias, diputado. Tenemos una pregunta de Alfredo Flores de News México. Gracias. Buenas tardes, diputados. 3 preguntas. La primera es, ¿se va a contemplar el tema del fracking? Ya ve que mucha agua limpia se utiliza para extraer este tipo de hidrocarburos y es un desperdicio. ¿Lo van a tratar para que ya no se utilice? Ya en Estados Unidos, pues ahora con Biden, pues ya se va a empezar a tratar esos temas de contaminación del agua por esta práctica, si está contemplada en esta ley de aguas. La segunda es, ¿qué va a pasar con las empresas que descargan aguas y los hoteleros en las bahías? Aquí Lerma antes era un río muy bonito y ahora apesta rayos, está todo contaminado. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Cómo va a trabajar esta ley de aguas? Esa sería la segunda pregunta. La tercera, pues evidentemente que la ley Videgaray, que era la que querían meter así a calzador en la pasada legislatura, pues se evitó. Ahora con esta nueva ley también se va a evitar lo que es la privatización del agua. Se sabe que muchas empresas están controlando ya ríos, lagos o mantos acuíferos. Ahí también, ¿qué van a hacer en esos casos de los que ya se tenga una privatización o pre-privatización o una privatización simulada? Y ya por último, ya para dejarlos en paz con tantas preguntas, muchos de los conflictos que ha habido de años es de que extraen el agua de comunidades y no tienen acceso los lugareños de esa agua. Llega el ejército y les bloquea y todo eso, y ha habido muchos conflictos. ¿Qué va a pasar en ese caso, en estos casos? Nada más, gracias. Perdón, tantas preguntas. Bueno, la privatización del agua en México no existe, eso está totalmente descartado. Hay concesiones que si se les da un uso inadecuado, pues precisamente allí está la ley de aguas nacionales. En el caso de lo que mencionas, que los militares llegan y quitan a alguien, bueno, para eso existe pues un proceso para poder accesar al agua. Hay que tener una asignación, hay que tener una concesión, es simplemente caminar por lo que establece la ley actual para tener ese derecho, tener esa concesión. No le vemos ningún problema, y menos si es agua para consumo humano. Precisamente, pues en esta ley general es para que todo mundo tenga el agua suficiente en casa para cubrir sus necesidades básicas. O sea, a nadie se le debe de negar ese derecho. Primero agua para el consumo humano y después agua para lo que pueda alcanzar. Entonces esto estaría por encima de cualquier limitante. También en cuanto a la contaminación, hoy es un problema conocido, no nada más en México, en el mundo, la contaminación, y precisamente en esta ley es para que el saneamiento de las aguas sea obligatorio y podamos usar, reusar, reciclar esa agua, la podamos aprovechar y darle un uso. Además, que cada día la crisis del agua va a ser mayor, aún más, mientras la población siga creciendo, la crisis del agua va a ser mayor. Por lo tanto, debemos de buscar las alternativas de optimizar el agua, de mejorar tecnología, de sanear el agua, de reciclarla, de reusarla. En ese tema del reciclado de agua, parte de la ley, en ese tema del reciclado, parte de la ley Videgaray era de que se quejaban muchos de que estaba enfocado solo una empresa, iba a ser la que iba a poder poner, de acuerdo a las características, las plantas recicladoras a nivel nacional. ¿Con esto se abre a cualquier competidor y que haya ese tipo de construcciones para reciclaje de agua? Todo mundo quien ensuciemos el agua tenemos o estamos obligados a sanearla. Obviamente los organismos operadores, las empresas, los propios productores, las industrias, obligatoriamente sanearla
por el problema en que nos estamos enfrentando de una contaminación por la crisis del agua y poder aprovechar toda esa agua para darle un uso. No sé si hubiera Siguiente alguna pregunta pregunta más. de Elia Castillo de la Octava. Diputados, buenas tardes. ¿Hay alguna respuesta para las organizaciones que en los últimos días se han manifestado en contra de esta reforma? Señalan que pues es una reforma por encimita y que no se respetaron los acuerdos a los que se llegaron con la Comisión de Recursos Hidráulicos. Señalan que se mantienen las concesiones por más de 30 años y esto permite que continúen los abusos de algunas personas con este tipo de concesiones. ¿Cuál es la respuesta a las organizaciones sociales? Están llamando a esta ley, la ley Mataflor. Señalan que con este dictamen pues se favorece a las personas que han estado beneficiándose del agua durante años con las concesiones. ¿Cuál es la respuesta a la protesta de las organizaciones sociales? Bueno, primeramente que estamos acatando lo que establece el párrafo 6º del artículo 4º. Nos estamos abocando a nuestra Constitución, no nos estamos saliendo de ahí, estamos en desacato desde el 2013, peor, yo diría peor que ni siquiera hiciéramos eso. Con esto resolvemos un desacato, resolvemos una problemática que existe, que es el derecho humano al agua y el saneamiento, y por el otro lado, quiero decirles nuevamente que hemos invitado desde que iniciamos este trabajo a todo mundo, a nadie se le ha excluido, a nadie se le ha cerrado la puerta, todos han participado y este documento es salido de ese trabajo y especialmente de las 4 iniciativas que llegan, que es la ciudadana, que es del grupo parlamentario del PT, de unos diputadas y diputados de Morena y de la Comisión de Recursos Hidráulicos. De ahí he sacado este documento sobre el derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, no están excluidos, que efectivamente se requiere trabajar más, no lo discutimos, totalmente de acuerdo, que hay más problemas en nuestro país, totalmente de acuerdo, que posteriormente, si hay tiempo, pudiéramos continuar con ese trabajo, totalmente de acuerdo, y son incluidos todos los que quieran participar en este proyecto. No está cerrado el caso, vamos a seguir trabajando, ahorita porque es un trabajo que tenemos 2 años y que este periodo legislativo se termina y no nos queremos ir sin al menos haber dictaminado la Ley General de Aguas en ese sentido. Diputado, tenemos una última pregunta de la reportera Eloísa Domínguez del periódico La Crónica. La primera es, ¿hay prisa en aprobar esta iniciativa? Y la siguiente, ¿la aplicación de la reforma aplicará recursos de la Federación, dado que ya está aprobado el presupuesto del 2021? Bueno, prisa, pues ahora sí que pudiéramos decir sí y no. Si queremos, lo podemos dejar a la siguiente legislatura y no aprobamos nada nosotros. Prisa, pues se termina el tiempo de una legislatura, de un periodo legislativo. Si no lo hacemos, se van a quedar las cosas igual, como si no hubiéramos avanzado nada. Con eso hay un avance, es parte del trabajo que hemos hecho, todas las diputadas y diputados de la comisión y todos los sectores. Y efectivamente el otro proyecto pues generaba más presupuesto, un cálculo que se hizo muy elevado, generaba burocracia, las condiciones en el país, en el gobierno no están para eso, por lo tanto decidimos al menos avanzar en este sentido y vuelvo a repetir, no está cerrado, no quiere decir que ahí le vamos a parar, nos queda un periodo legislativo más, pudiéramos trabajar en ese sentido y seguiremos trabajando de la mano y tratando de consensar todo lo posible para elaborar el mejor dictamen. No hay más preguntas, muchas gracias. Sí, adelante. Perdón. Mire, para aclarar la anterior pregunta y esta, la obligación de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la actual legislatura era normar el acceso universal al agua. Y lo demás, el de tener una nueva ley de aguas nacionales que ya intervenga
en el 115 constitucional que le compete a los municipios y en caso de subsidiariedad a los estados, que nos metamos con el derecho al trabajo, con el derecho a la alimentación, con el derecho a la ecología, pues es muy amplio y no estamos obligados, lo tenemos que hacer sí. Hay que reconocer que tenemos acuíferos sobreexplotados, que tenemos cuencas sobreconcesionadas, que hay muchas extracciones irregulares, que hay muchas concesiones que no se dieron de acuerdo a la ley, concesiones que no se cumplió con la ley tal cual, pero la obligación primaria, y ahí sí felicito al presidente y a la comisión, era cumplir con el mandato del cuarto constitucional, que desde el 2012 estábamos en desacato. Por eso el presidente lo dice bien, hay prisa, sí hay prisa, porque nos corresponde cumplir con ese mandato constitucional. El otro es muy, pero muy amplio, porque tenemos que platicar con los agricultores, con los ganaderos, con los concesionarios, los usuarios de riego, etcétera, y llegar a un consenso, porque sí hay un exceso, claro que hay un exceso, y vamos a encontrarnos con acaparamiento y todo eso, pero también hay mucha gente que está trabajando y que le vamos a quitar ese derecho. Diputado, entonces es una ley cumplidora, una reforma cumplidora. Claro, no, permítame. No. A ver, vamos dejándolo claro. Estamos cumpliendo con el mandato constitucional, que es normal el cuarto constitucional. El paso que sigue, bien lo dice el presidente, claro que vamos a intentarlo y lo vamos a tratar. Lo que pasa es que es muy amplio y el tiempo nos llegó el tiempo y hay que trabajar más, simplemente. Pero estamos cumpliendo el cuarto, desde el 2012 al 2020 estamos hablando de 8 años que no se había cumplido con este mandato universal. ¿Quién está en contra de que la gente que no tiene agua tenga una dotación, verdad? Yo creo que no hay nadie en el país que estemos en contra. Estamos todas las fuerzas políticas entendiendo que queremos colaborar con el actual gobierno con ese mandato universal, es un derecho universal. ¿Qué estamos haciendo? Cumpliendo nuestra parte como legislativo. El paso que sigue, estamos muy conscientes que se tiene que hacer y estamos conscientes que ahorita no tenemos tiempo ni además las condiciones, sobre todo por la pandemia, hay que reconocerlo, el presupuesto para Conagua que venía en las propuestas de leyes, era imposible que lo cumpliera el gobierno actual. Gracias a ustedes. Pues no sé si hubiera alguna más, si no... No hay más preguntas, diputado. Agradecemos muchísimo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, presidente.